Hoy en el recuento, Samsung se burla descaradamente de Huawei. Además, YouTube tendrá una nueva función para saltarte directo a los minutos importantes. También empezamos a ver ya ejemplos de la cámara super ultra archi lenta del Mate 30. También Redmi presenta el nuevo K20 Pro Premium. Y para terminar, iOS 13 llega de forma oficial. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos listos para traerte todas las noticias de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, pero como siempre, acompáñame a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Y es que te pregunté si a ti te gustaría utilizar la carga inalámbrica rápida, ahora que ya estamos viendo a diversas marcas presentar cargadores inalámbricos rápidos, que incluso son más rápidos que cargas rápidas alámbricas con cable de algunos otros fabricantes. La gran mayoría sí quiere probar precisamente esta velocidad de carga simplemente con poner tu dispositivo sobre su base. Vamos a la primera noticia, es muy breve pero también muy interesante, grave, polémica, y es que varios de ustedes me han estado enviando capturas a través de Twitter donde revelan publicaciones de Samsung a través de Facebook pagadas con publicidad que dice: seguimos y seguiremos siendo líderes, no solo en tecnología, también en el respaldo y confianza de grandes compañías. Disfruta de actualizaciones, apps y servicios de Google, Galaxy Note 10, Android de verdad. Y en la imagen muestran simplemente su alianza Samsung-Google y además citan al medio 9 to 5 Google, donde dice el mejor Android del momento. La verdad es que sí se ve un poquito mal Samsung haciendo estas cosas, no lo veía yo necesario, sobre todo porque no se están burlando de algo que Huawei no haya hecho porque no haya querido, digamos. Por ejemplo, en el caso de la burla que hizo al iPhone, podría todavía considerarse, digamos, agradable, ya que iPhone no tiene la función de desenfocar el fondo en los videos porque simplemente no han querido ponerla o no han podido tal vez realizar esa función. Ahora, en este caso, lo que le está sucediendo a Huawei ni siquiera es culpa de Huawei, sino que es culpa de la pelea que se está teniendo en esta ya guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Entonces, como que el afectado fue Huawei, quedó un poquito desprotegido contra este tipo de ataques y Samsung como que aprovechó, y repito, ni siquiera lo veía necesario porque ya estará difícil que alguien en gama alta le compita a Samsung. Huawei era el competidor más feroz de Samsung en la gama alta. Ahora, con esta caída que ha tenido Huawei, vemos un poco complicado esto, aunque hay que recordar, siento que todavía hay personas a las que no les queda muy claro esto. No significa que los próximos Mate 30 de plano se hayan quedado sin ninguna posibilidad de acceder a servicios de Google, sino que simplemente va a ser un proceso adicional el hecho de estar buscando cómo instalar los servicios de Google, Google Play Store y otras aplicaciones como complementarias que ayudan a que todo funcione bien. Entonces, ese es el paso adicional que algunas personas querrán evitar simplemente porque no les gusta estar buscando eso. Algunas otras personas dirán: para mí no importa, eso es fácil, yo lo puedo instalar rápidamente. Tal vez haya otras personas que les cuesta, pero que conocen a alguien que les puede ayudar a instalarlas. Entonces tú participa en la encuesta y dime si crees que el hecho de que no vengan preinstaladas las Google Apps en el Mate 30 Pro provoque una caída de ventas o no. Pasemos a la siguiente noticia. Esto es algo que seguramente muchas personas amarán, sobre todo personas que no les gusta ver videos completos en YouTube. A los creadores de contenido no sé si esto nos va a gustar o no. La realidad de las cosas es que Google está preparando una función para que cuando tú busques contenido en Google, ojo, no en YouTube sino en Google, y este contenido está dentro de un video, no solamente te recomiende el video, sino te recomiende los momentos más importantes en el video con etiquetas a los tiempos en donde están hablando de eso, en caso de que no quieras ver el video completo. Ahora, YouTube lo que recomienda es que uno tenga una buena retención de audiencia, y entonces en este caso con esta herramienta te están perjudicando para que no tengas mucha retención de audiencia, sino que solamente vean lo que les interesa y se vayan. Aunque también al parecer esto lo habilitará el creador de contenidos, él mismo podrá decir estas etiquetas para que las personas que busquen algo relacionado a esas etiquetas puedan llegar a este video. Entonces puede tener pros y contras. La verdad de las cosas es que seguiremos esperando cuando esta función llegue ya a estar implementada. Por el momento se está probando en algunos videos
videos en algunas regiones, pero yo te aviso cuando llegue a estar disponible ya en todo el mundo. Vamos a la siguiente noticia. Han empezado ya a subirse diferentes clips del Huawei Mate 30 con el 30 Pro con la cámara súper lenta que incorpora. Varios usuarios en Twitter han estado publicando estos videos, personas que pudieron ir al evento y tuvieron acceso a los dispositivos para realizar estas pruebas precisamente. Recuerda que estos dispositivos tienen la capacidad de grabar a 7680 fotogramas por segundo. Es demasiado bueno esto. Simplemente imagina, pasa un segundo y tomaron 7680 fotografías, digamos, para realizar el movimiento del video, y por eso lo puedes alentar a un nivel tan extremo que parece que estás congelado en el tiempo, aunque también algunos han hecho aclaraciones ahí en sus tweets donde suben un video pero no lo suben tan lento, sino que lo suben a poco más de 1000 fotogramas por segundo en cuanto a la lentitud. Y hay otros que también están haciendo la aclaración de que no es que grabe en sí a toda esa lentitud de 7680, sino que graba a 960 fotogramas por segundo y después interpola el movimiento que existe entre uno y otro para crear todos los demás fotogramas y, digamos, simular el movimiento lento. Esto podría ser a través de inteligencia artificial, por ejemplo, intentar adivinar qué pasa entre un fotograma y otro en cuanto al movimiento y crear ese movimiento artificialmente para que se siga viendo lento. Entonces está interesante la apuesta que han hecho, pero siempre apoyándose de su inteligencia artificial, algo similar, digamos, a lo del modo Luna, que estuvo también siendo polémico. Aún así, se ve bastante espectacular cada uno de estos clips y esperamos pronto tener algún dispositivo de estos por aquí para poder probarlo. Pasemos a la siguiente noticia. Hablamos de Redmi, que acaba de lanzar el modelo K20 Premium, un modelo con 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento. En todo lo demás se queda igual. Si no lo conoces, déjame recordártelo de forma muy breve. Tiene una pantalla de 6.39 pulgadas Full HD. Eso sí, también se me olvidaba, han elevado la potencia del procesador. Es el Snapdragon 855 Plus. Hasta 12 GB de RAM, hasta 512 de almacenamiento. La cámara frontal es retráctil de 20 megapíxeles. Tiene cámara triple de 48, 13 y 8 megapíxeles. Batería de 4000 mAh. Android 10. Lector de huellas debajo de la pantalla. Y estará disponible el 23 de septiembre. Eso sí, solamente en China, a un precio de 340 euros. Entonces, esto obviamente es simplemente un valor convertido del precio en el que se vende en China, y ya lo sabes, siempre en China se distribuye más barato de lo que se distribuye en el resto del mundo. Y finalmente vámonos a la última noticia. El día de ayer ya salió disponible la actualización en los iPhones para iOS 13, así que si tienes un iPhone simplemente ya puedes irte a los ajustes a descargar esta actualización que viene con mejoras interesantes. Para empezar, una de las novedades más claras y evidentes será el modo oscuro. Ahora puedes cambiar el estilo de la interfaz y, por supuesto, varias aplicaciones del sistema en tonos oscuros para que en la noche no te lastimen tanto, o también para ahorrar batería. Esto también será compatible con los desarrolladores de aplicaciones que quieran adaptarlas para que al momento de activar el switch de oscuro también las aplicaciones cambien a esta tonalidad. También integra la función Quick Path, que es como la escritura swipe que ya conocíamos en Android desde hace mucho tiempo, que de hecho también ya estaba disponible en iOS instalando teclados de otros fabricantes o de otros desarrolladores, pero actualmente ahora ya está integrado en el teclado nativo. También tendremos mejoras en Siri, que tendrá una voz cada vez más natural, y ahora la aplicación de atajos ya está incluida en el sistema. Anteriormente la tenías que descargar desde el App Store. Esta aplicación de atajos te va a permitir como que crear varias automatizaciones para tu dispositivo para activar todo con un simple switch o con un comando para Siri. También vamos a poder controlar la intensidad de la iluminación en los retratos, en las fotografías de tipo retrato hecho con este efecto de iluminación. También ganamos más opciones en la edición de las fotografías para manejar parámetros como brillo, contraste, exposición y muchos más efectos, además de que se organizan de una mejor manera. También han mejorado el desempeño de todo el sistema. Al parecer, incluso el Face ID va a desbloquearse un 30% más rápido, y además ahora las descargas ocuparán solamente la mitad y las actualizaciones serán 60% más pequeñas. También encontraremos mejoras en Apple Maps, aunque prácticamente no se usa mucho porque no está al nivel de Google Maps.
Maps, y si está disponible Google Maps, la gente usa Google Maps. En Estados Unidos está disponible el modo Look Around, es como el Street View de Google, pero de Apple, obviamente. Tenemos también la opción de iniciar sesión con Apple ahora en diversas aplicaciones para que simplemente utilices esa cuenta y no te pida crear una cuenta adicional. Además, tienes más privacidad en HomeKit para que si te vas a conectar a una cámara de tu casa, nadie más la pueda ver. Tenemos también Memojis más personalizables. Puedes ponerle más accesorios para hacerlos más parecidos a ti si es que eso es lo que estás buscando. Además de tener 3 nuevos Animojis, una vaca, un ratón y un pulpo, si es que quieres también controlar todos estos muñequitos simplemente con tu cara. También tenemos soporte para más usuarios en HomePod. Tenemos también el ARKit 3 para todo esto de la realidad aumentada mejorada en Apple. Incluso se mejoran los AirPods con esta actualización porque ahora Siri puede leerte los mensajes que lleguen de cualquier aplicación que integre el kit de Siri. Entonces aquí depende de los desarrolladores, pero seguramente sí veremos esas implementaciones. También la aplicación de recordatorios se renovó. Ahora tiene una nueva barra para que tú le puedas dictar recordatorios y Siri va a interpretar varias cosas como el lugar, fechas y más para crearte estos recordatorios de forma más sencilla. También se mejoraron cosas como los permisos, se integra también la Apple Arcade, que es como el servicio de suscripción de Apple para que tú puedas pagar al mes para obtener acceso a muchos juegos. También vas a poder ahora cambiar el tipo de letra del sistema de forma impresionante. Esto no se veía nunca en Apple. Podrás descargar diferentes letras desde la tienda de aplicaciones. Además, ya puedes descargar aplicaciones pesadas utilizando tus datos móviles, algo que tampoco podías hacer antes. También se integra el control del ciclo menstrual en la aplicación de salud. Tienes también la posibilidad de ver letras de canciones en la aplicación de música, silenciar a contactos desconocidos. Tenemos una función interesante que es carga de batería optimizada, que hará que si dejas tu celular conectado en la noche no llegue al 100, porque mantenerlo en 100% durante mucho tiempo está demostrado que daña a las baterías, así que esta función hará que llegue hasta el 80 y ahí lo mantenga, y cuando ya se acerque la hora en que te vas a despertar, termine de cargarlo al 100 y de esta forma vas a mantener tu batería mucho más cuidada. Esta función, por cierto, la puedes habilitar o deshabilitar cuando tú quieras. También tenemos un CarPlay renovado, el sistema de Apple para conectarse a pantallas de carros, y bueno, hay muchas más mejoras todavía para el iPad, que de hecho todavía parece no estar recibiendo la actualización. Va a tardar un poquitito más, ya que en iPad ahora será iPadOS, no será iOS 13, sino que cambia de nombre el sistema operativo para las iPads. Incluye mejoras impresionantes en la multitarea. También puedes ahora sí añadir widgets a la pantalla de inicio. Tiene soporte para memorias USB y diversos tipos de conexiones, además de más gestos. Así que muchas mejoras en iOS 13. Parece que Apple por fin está implementando cosas que tenía mucho tiempo que debió haber implementado, y como ya lo he dicho, llegó tarde a la fiesta, pero por fin llegó, y eso se agradece porque ayuda a que los competidores también sigan mejorando. Por el momento, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado, y si te gustó ya sabes que puedes indicarlo. Nos vemos la próxima.